Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Tenemos este texto el día de hoy. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Nos ponemos de pie para leer este texto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siéntense, hermanos. Vamos a hablar hoy de la Biblia como documento. Si usted ve, por ejemplo, el estudio que los hombres hacen, en que se especializan, se puede dividir en ciencias y en artes. Las ciencias siempre son exactas, se hacen en laboratorio, se repiten pues los experimentos, y de esa manera la ciencia exacta se está haciendo. Pero las artes son diferentes, casi todas son documentales, o sea, todo lo que se escribió o lo que se puede comprobar como escrito. Y aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual fue inspirada por Dios, dada a los hombres. Y hoy vamos a hablar de la alta crítica. La alta crítica es un grave error que surgió hace más de 60, 70 años de un grupo de teólogos sin Dios. Imagínense la aberración. Teólogos sin Dios que, estudiaban teología de otra manera, pero empezaron a dudar mucho de la palabra de Dios y decían, que los documentos no son confiables, que es un libro inventado, muy reciente en su escritura, que no es cierto que Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco que nosotros siempre mencionamos, que incluso Isaías, hubo dos Isaías que escribieron parte del libro, uno muy posterior, y casi siempre tratando de quitar lo milagroso, lo sorprendente de la palabra de Dios. Entonces, así mismo se llaman todavía alta crítica. Pero hubo una respuesta de teólogos cristianos, qué bueno que haya, ¿no? Tiene que haber teólogos cristianos. Y esa respuesta se llama baja crítica. Nada más que es toda una materia, no la hemos dado aquí nunca. Está en el segundo nivel, así muy al fondo. Pero la baja crítica son teólogos que defienden la palabra de Dios como documento. Entre ellos tenemos a Josh McDowell con su libro Evidencia que exige un veredicto. Es importantísimo leer teología de gente muy preparada, ¿no? Un teólogo bautista muy preparado, que ya escribió como 50 libros a esta fecha, pero él hace una investigación documentaria de la palabra de Dios y tiene muchísimos detalles. Por ejemplo, un detalle de la Biblia como documento, porque es un documento, dice que, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea hay como 4 copias de los escritos originales del supuesto autor. Porque nada más se van conservando, recuerda, los papiros, el material que era muy frágil y se deshacían. Por eso en la Biblia tenemos escribas. Los escribas eran hombres que estaban nada más copiando la palabra para que con un papiro se rompía, tenían uno para sustituir. Por eso se suponía que conocían la palabra de Dios porque estaban muy cercanos a ella, ¿no? Entonces, Josh McDowell dice en su libro que así como de algunos libros clásicos hay pocas copias originales, de la Biblia tenemos 15,000 copias. Y esto es entonces una riqueza incalculable. La Biblia es el documento más respaldado por manuscritos.
Porque usted recuerda que la Biblia, pues los autores, ¿no?, le llaman el documento original, cuando Dios inspiró. Hoy hablaremos un poquito de eso, pero bueno, era algo perfecto, dado por Dios para un hombre, para que la gente, la iglesia, creyéramos, pero esos documentos son totalmente confiables. Incluso, bueno, algunos tienen, se llaman, pues, escuelas donde están los manuscritos, porque también quizás hemos oído que hay personas que se atreven a decir que la Biblia es muy reciente. La Biblia la escribieron en Estados Unidos hace 200 años. Y decimos, bueno, mira, hay documentos que tienen 1000 años. Mire, fue un pastorcito de los esenios, allá en el año 370 después de Cristo, que escondió muchos manuscritos, y apenas después de la Segunda Guerra Mundial se descubrieron los manuscritos. Entonces, de la Biblia tenemos manuscritos muy antiguos, algunos con 2000 años de antigüedad. O sea, es los manuscritos más antiguos que usted se puede imaginar. Ningún otro tiene ese evento. Y yo creo que es Dios usando su palabra y dándonos, para la gente que estudia de documentos, y decirle, mira, si tenemos 15,000 copias totales, parciales, incluso versículos, de aquí sale la palabra de Dios. O sea, no la hicieron en Estados Unidos. Tampoco es un libro muy reciente, ¿no? Y una cosa muy importante también es que la antigüedad de esos manuscritos revela, bueno, que viene Dios hablando para que nosotros tengamos un texto completo. Por eso siempre decimos, ¿no?, estudiamos a la gente que de la baja crítica dice, bueno, hay tantos documentos, y investigan dónde están los documentos. Incluso están numerados. Los 15,000 están numerados, con claves, con especificaciones muy, muy particulares, entonces no se pueden falsear. Por ejemplo, otra cosa que también es histórica, yo sé que la historia les fascina a todos, pero bueno, cuando usted ve al apóstol Pablo en la iglesia de Antioquía, los manuscritos más fieles están en Antioquía, lo que fue la Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé empezaban a predicar la palabra de Dios. Y otros manuscritos no tan fieles están en Alejandría, que en algún momento fue importante, y bueno, en el siglo II después de Cristo hubo iglesias muy fuertes allí, pero no eran tan fieles a lo original. Pero siempre decimos, cuando tenemos que ver lo más antiguo o lo más original, generalmente nosotros usamos la versión Reina Valera, que está muy basada en los manuscritos de Antioquía. La Biblia de las Américas y otras versiones más recientes están basadas en manuscritos menos antiguos o con otro tipo de tendencias, que no, un poquito liberales, ¿no? Por eso decimos, bueno, yo soy muy de los antiguos manuscritos y tengo que estar con eso. Por eso tenemos un maestro que todavía predica y enseña, Miqueas Bustos Bucio, es un experto en manuscritos. Y de ahí un poquitito que podemos aprender, y es una bendición muy grande que haya gente que se prepare en la palabra, pero usted puede predicar diciendo, la palabra de Dios es el libro con más autoridad, es el libro más respaldado, y no se puede falsear tantos manuscritos en la teoría documental de la palabra de Dios, que ahí están los manuscritos. Y de ahí tenemos la palabra de Dios el día de hoy. Yo sé que están fascinados y los dejo con eso, pero hablando de la Biblia como documento, tenemos que decir que tiene ese gran respaldo. Y ese es un valor de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar en estos 7 versículos de 2 valores de la palabra de Dios. El primer valor se llama certeza. Hay certeza en la palabra. Dice 2 de Pedro 1:19, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está en el año 60 después de Cristo, está encarcelado, está en Roma, y desde ahí escribe sus 2 cartas, pero habla de Jesús como muy cercano. No sé cuántos tenemos más de 30 años, y lo que pasó hace 30 años sí nos acordamos. Recordamos nombres, personajes, situaciones. Bueno, eso mismo pasó con los apóstoles, que en este caso Pedro, hoy hablamos también de Pedro, hablamos Mateo y empezamos a hablar allí en el Instituto Bíblico de eso. Bueno, es una tesis, un escritor, hay mucho que habla de las profecías y tenemos que ver de ellos como escritores, porque cada uno era diferente, ¿no? Y al ser diferentes tenían un gran valor en cuanto a las cosas de Dios. Y dice Pedro, no les dimos a conocer el poder y la venida de Jesucristo. El poder de Jesucristo es que es omnipotente. Él es Dios. Otra vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bien entendidos como están en la palabra de Dios. Aquí habla de Jesús. Él tiene poder y tiene
venida, su segunda venida. Entonces Pedro decía así como con mucha certeza, hermanos, les dimos a conocer el poder de Jesús. Él era un pescador, ¿se acuerdan? Estaba ahí remendando redes, no había mucha expectativa en sus vidas, un lugar muy pobre. Sin embargo, Jesús vino y le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Eso es como el Señor realza la vida y la trascendencia en la vida de una persona. Pero también viene la venida de Jesús. Jesús viene. Recuerda la palabra aramea Maranatá, que más o menos se puede traducir que Jesús viene. O sea, para los cristianos del tiempo de Pedro, decir Maranatá, Jesús viene. Había mucha persecución, mucha hambre, el mundo nunca ha sido aceptable a las cosas de Dios, está opuesto a las cosas de Dios. Y bueno, opuesto a las cosas de Dios y todo, Pedro dice, nosotros les dimos a conocer el poder que vimos. Vimos cómo sanó, cómo resucitó, cómo hizo todos los milagros registrados. Este es el gran poder, pero Él viene. Entonces nosotros también como iglesia tenemos que decir, Él viene. ¿Qué predicamos? El poder y la venida de Jesucristo, lo mismo. No nos predicamos a nosotros mismos, ya con esa soberbia, ¿no?, que la gente tiene. Pero hay algo muy importante aquí en cuanto a lo documental, porque dice, no les dimos a conocer el poder y la venida de Jesús siguiendo fábulas artificiosas. Y aquí la frase es muy enfática. O sea, no les hablamos de Jesús con mentiras, porque mucha gente tiene fábulas artificiosas. ¿Usted recuerda el libro de Mormón? Los mormones tienen una palabra totalmente falsa. No existió el personaje principal, no es cierto que son como judíos que vienen de Oriente y llegaron a las 13 coronas de Estados Unidos, no es cierto que existieron y que fundaron instituciones ahí de la nación, eso no es cierto. Tampoco es cierto una estrella que mencionan ahí, y una serie de cosas, y también las equivocaciones, porque hasta 1960 decían que los negros eran como producto de una obra satánica, y que solamente los blancos vienen de Cristo. Hay una serie de mentiras y engaños, ¿no? Por eso hay que leer muy bien Libro de Mormón, además era una novela, porque José Smith, el autor, literalmente copió de una novela, o tomó la novela de un amigo y dijo que Dios le reveló, y que con unos lentes leía en inglés, ¿no? O sea, está tremendo eso. La IA ya estaba en ese tiempo avanzadísima, ¿no? ¿Son fábulas artificiosas? Sí. No es cierto. Tenemos que ir a lo histórico, personajes que sí existieron. Y otra cosa muy importante, la Biblia nos habla de los errores de los grandes hombres, porque estas religiones y los documentos históricos los presentan como perfectos, que no, este hombre, esta mujer era una persona así, pues muy especial, pero la Biblia habla de los errores porque Dios dice la verdad sobre estos hombres. Recordamos a David, a Salomón, a cuántos hombres que llegaron a fallar, y sin embargo a un Pedro, y Dios le restauró. Entonces Dios es real y no seguimos fábulas artificiosas. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí la frase es muy enfática, o sea, nosotros vimos la majestad de Jesús. Y esto es muy importante porque entonces hablamos en los documentos de la importancia de los testigos. Alguien que vio a Jesús nos está hablando aquí. O sea, Dios ya sabía todo esto de lo documental, la alta crítica, la baja crítica, todos los manuscritos. Dios sabía todo eso. Sin embargo, nosotros no. Y ahorita podríamos ser sorprendidos y decir, bueno, es que a lo mejor ellos están mintiendo. A lo mejor no vieron a Jesús o no es cierto. Y dice, vimos la majestad de Jesús. Y nosotros seguimos impactados y consternados por la majestad de Jesús. Dice también 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto es la voz de Dios. O sea, Jesús vino y su gloria, su majestad, su venida, pero la voz de Dios vino. Usted recuerda en la transfiguración, no sé cuántos nos quedamos un poquito consternados con Moisés, porque después de que se enojó, hizo un berrinche, que casi nosotros no hacemos, hizo un berrinche y le pegó a la roca y ya no entró en la ciudad. Decimos, ay, ¿cómo es que Dios no permitió que entrara? Pero ahí no acaba Moisés. Moisés acaba en los evangelios, donde dice que Jesús estaba por ser sacrificado, y vinieron Moisés y Elías. Por eso creemos que son los testigos que aparecen en el Apocalipsis, ¿no? Que dice, vinieron Moisés y Elías para hablar de las cosas de Jesús importantes. O sea, Moisés sigue vivo, no sabemos dónde está su cuerpo aquí en la tierra, pero su alma estaba viva. Y dice, bien, vimos a Moisés y Elías y hablando con Jesús. Y esto es importantísimo, porque Moisés y Elías son los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento. Recuerden, para los judíos dicen, bueno, Moisés y Elías, o Moisés y las Escrituras. O sea, para ellos era toda la palabra.
Incluso no está dividida como nuestra palabra. El Antiguo Testamento tiene otra división, pero así están, es que la ley de Moisés, los profetas y las escrituras. Y entonces dicen aquí que Moisés, el escritor del Pentateuco, se presentó con Jesús. Y Elías, el hombre de grandes milagros, que se fue al cielo en un carro de fuego, el cual no murió, dice, bueno, vienen y hablan con Jesús de las cosas importantísimas que está por suceder. Y es allí donde dice, vimos en el Monte Santo la majestad de Jesús. Y ahí dice que Jesús se transfiguró. Porque ya nos impacta Jesús, ¿no? El hombre perfecto, el Dios hecho carne, pero ahí se transfiguró. Dice, y su gloria, vimos la gloria de Jesús. Nada más fueron Pedro, Jacobo y Juan. Los otros 9 no estaban allí, pero dice, los 3, Jesús les dijo, vengan conmigo, y estaban con él. Y entonces fue maravilloso ver a Moisés y Elías, la gloria de Jesús, y dice, vimos la majestad del Señor. Cuando Dios dijo, en mi Hijo tengo complacencia. ¿Cuántas veces Dios dijo esto? 2. La primera vez fue cuando Jesús fue bautizado, que dice exactamente lo que acabamos de leer, ¿no? En la mañana también. Por eso venga al instituto, hermano, no se levante a las 12, véngase antes. Dice ahí, bueno, vimos que Juan bautizó a Jesús y del Espíritu Santo vino presentado como una paloma. Y dice, bueno, de la voz del cielo vino que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, un padre complacido es lo más sano que puede haber. Porque decíamos, ¿no? ¿Cuántos hijos quieren que su papá lo apruebe, que la mamá lo apruebe? Y dice ahí que el padre dijo, y estoy complacidísimo con este hijo. Pero también lo dijo en la transfiguración. Y en la transfiguración añade Mateo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oigan. Añade eso, o sea, escuchen a Jesús. Entonces el texto es así muy completo, ¿no? Y si vamos a estar en el texto, hay que leerlos completos, interpretarlos todos, considerarlos todos, para no andar por ahí con medias cosas, ¿no? Es que yo veo un versículo, alguien oí que alguien predicó, hermano, necesitamos siempre estar en la palabra de Dios. Y esto va a ser muy, pues, fehaciente, ¿no? Para nosotros en cuanto a las cosas de Dios. Ya lo leí, bien la palabra de Dios. Y luego otra cosa más dice que oyeron, 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto habla de Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Ahí está registrada esa voz y ellos la oyeron. O sea, vieron a Jesús. Después incluso Pedro escribe, Mateo escribe, pero dice que también estaban oyendo lo que Dios dijo. ¿Sabe que Dios nunca deja incompletas las cosas? Dios específicamente programó que Jesús fuera transfigurado y que le vieran en toda su gloria, como Moisés y Elías antes de Jesús morir. Y una cosa importantísima, para Jesús como persona, porque es toda una persona, recibió del Padre esa bendición tan grande. Que dice, ay, oigan a mi hijo. Y entonces se transfiguró y tuvo todo ese poder. Habla como Moisés y Elías. Y esto habla, hermanos, de la continuidad de la obra de Dios. Dios nos quiere usar siempre que estemos dispuestos a ser usados. Y ahí habla de ese testimonio muy importante. Y otra cosa también, en lo documental, los testimonios de personas le dan validez a lo que estamos diciendo. Y en la palabra tenemos muchos testimonios, más de 40 escritores y todas las personas que aprenden, y personajes incluso con milagros y otras cosas que son un testimonio muy importante. La palabra de Dios por eso es para nosotros muy trascendente. Dice 19, hay una certeza, iluminación y permanencia. Tenemos también la palabra profética más segura. Habla ahí entonces de cómo vino la palabra de Dios. Recuerde que es una iniciativa de Dios. Hay una dirección de Dios y hay una participación de Dios muy, muy directa. Porque fueron 40 escritores humanos. La Biblia no dice que vinieron, como acá dicen en esta religión, ¿no? Que un ángel llegó y le enseñó los manuscritos y lo vieron 2 personas. No, ahí está escrita. Y hay personas que vieron la palabra y tienen entonces una calificación de esta palabra. La palabra profética es que viene de Dios. Profetas es heraldo, ¿se acuerda? O sea, Dios tiene 40 heraldos que hablan de él. Desde el Génesis hasta Malaquías y el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Apocalipsis, toda la Biblia, 1600 años de revelación. Y otra cosa con la Biblia, hermanos, ningún libro se escribió en 1600 años. Si en nuestro contexto cultural se escribiera un libro en 1600 años, estaremos yéndonos anterior a los grupos indígenas americanos, hablando de muchos dioses, hablando de energías, hablando de cuántas cosas. Después, cuando viene la conquista, vino una cosa desastrosísima. Y el día de hoy, la tecnología, tenemos muchas contradicciones, ¿no? Porque la gente de hace 1500 años pensaba muy diferente. Incluso el idioma era diferente, ¿no? Y aquí tenemos una cosa maravillosa. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo y en griego.
y arameo. Y el Nuevo Testamento nada más está en griego, ¿no? Entonces tenemos ahí como una permanencia del idioma. Dios controló eso y fue un gran milagro que el Señor tenía con esto. Es palabra profética. O sea, ningún libro tiene esa calificación. Quizás a usted le guste la lectura o ha leído muchos, hay libros muy bonitos y muy buenos, ¿no? Sin embargo, esta es la palabra profética. El documento de Dios y es profético. Fue dado por hombres y mujeres que dan el mensaje de Dios. Por eso siempre decimos, hay que estar buscando siempre, siempre, siempre la palabra de Dios. No nos podemos conformar con unas horas a la semana leer o escuchar o medio escuchar. Es algo importantísimo. La palabra profética, porque nos da vida, trae bendición, es la palabra del Señor. Y ahí tenemos entonces el concepto de inspiración. La palabra teopneustos es como el soplo de Dios, teos y neuma. Teopneustos, eso es inspiración. O sea, cuando usted habla, ¿qué usa? Pues la respiración. Tenemos aire que entramos a los pulmones, lo expulsamos más o menos, tenemos 2 cuerdas vocales y ahí vienen 6,000 palabras en español nuestro, o 12,000 en la gente que tiene más cultura en español. Pero entonces, así con aire es que hablamos, ¿no? Y incluso cuando empezamos a hablar es porque estamos con aire en los pulmones. Eso es teopneustos, o sea, Dios sopló su palabra, habló su palabra y fue segura esa palabra. Y otra cosa importante, la palabra de cada quien es única. Nadie puede hablar como usted, gracias a Dios, ¿verdad? Nadie puede pensar como usted, somos únicos, pero cuando hablamos, hermanos, estamos dando parte importantísima de lo que somos. Y aquí si somos buenos o transformados vienen bendiciones, pero cuando estamos con problemas y situaciones de división, hemos dicho cosas muy desagradables. Sin embargo, aquí, hermanos, es Dios dando su palabra para que hubiera esa revelación muy, muy especial. Los teólogos dicen que es plenaria, verbal y dinámica. O sea, toda se inspiró, plenaria, verbal fue palabra por palabra y dinámica. Participó el Dios y participó cada hombre. Esto es un milagro. Porque entre usted y nosotros los seres humanos, o es de usted o es de nosotros. Pero la inspiración viene de Dios 100% y de cada personaje 100%. Moisés es un intelectual de su tiempo, conocía mucha cultura, tenía una gran preparación y Dios usa gente preparada. Pero por ejemplo, usted escucha a algunos profetas del Antiguo Testamento eran muy, muy impreparados. Amós era un cargador de caballos, o sea, era un campesino y escribe de una manera impactante. Pablo era un intelectual. Pedro y Juan eran pescadores. O sea, no importa la preparación, Dios da una palabra perfecta, pero respeta los estilos. Cuando usted ve a Moisés así con esa autoridad, ¿no? Con esa cultura, el Pentateuco está impactante. Incluso el hebreo o el arameo en el que están los manuscritos es así muy impactante. Pero los menos preparados también tienen la bendición de estar en las cosas de Dios. Y entonces la palabra es totalmente inspirada. Y al ser inspirada es segura. Porque quien dice, ¿y si no es de Dios? Bueno, mira, te voy a dar una lección, cuando la gente quiera, ¿no? Estamos abiertísimos para que ellos reconozcan esto. Dios es el autor y los autores humanos se llaman agiógrafos, o sea, escritores sagrados, agios y grafos, escritor sagrado. Hay 40, pero son diferentes. Dios respeta su estilo y su autoridad y su conocimiento, pero todos escriben una palabra perfecta. Cuando Juan era joven, era Boanerges, ¿se acuerdan? Hijo del trueno. Señor, ¿por qué no nos permites mandar que fuego descienda sobre la ciudad? Se equivocó. Elías nunca pidió que descendiera fuego sobre la ciudad. Descendió sobre un sacrificio, ¿se acuerdan? O sea, ni siquiera estaban bien enterados, ¿sabes? Es alguno. Y luego andan que no le enseñar, ¿no? Decimos, no. Tienes que recordar que no es lo que Dios quiere. Pero el Juan de los 90 años era muy dulce. Tanto que se llama el anciano y sirve con dulzura y con amor. O sea, Dios nos transforma. Y Juan fue transformado. Decíamos de Pedro, ¿no? Transformado. Muy judío y ahora estaba ya en la iglesia universal. Ahora, ¿qué dice con la palabra profética más segura? A la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En su momento las antorchas eran importantísimas. Hoy que tenemos luz así, pues la electricidad que se produce es algo maravilloso, pero en aquel tiempo no existía. Y entonces para ellos era muy valiosa la luz, por eso dice que el escritor es como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Ahora, en un lugar oscuro usted o se puede tropezar o se puede caer. Los acomplejados les da miedo y cosas así, el miedo de la noche, quieren a su mamá y su perro o su peluche o lo que sea, y les da miedo. Pero aquí dice, no, es una palabra profética que alumbra. Nosotros vivimos con una palabra que nos ilumina.
Siempre me ilumina la palabra de Dios. Ya no son mis conceptos, ni mis ideas, ni mi edad, ni mi cultura, ahora es la palabra. Por eso es importantísimo que nosotros veamos esta palabra. Y aquí dice, en un tiempo continuo, hacen bien en estar atentos a esta palabra. O sea que usted cada cuándo tiene que leer la palabra, pues todos los días. Como tenga su horario, sus actividades cada quien, pero siempre tengo que estar escuchando la palabra de Dios, incluso pues estudiándola, ¿no? Porque dice ahí, bueno, hacen bien en estar atentos porque nos da vida, nos trae bendición, nos dirige. Hay mucho de la palabra de Dios. En medio de un mundo en tinieblas, usted tiene la palabra de luz. Entonces siempre vean así como esa palabra que ilumina, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esta palabra dice, hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. O sea, aquí habla simbólicamente de cuando Jesús venga. Recuerden que el lucero de la mañana es Venus. Cuando veíamos las estrellas, Venus, que está tan cerquita y que está muy cerca del Sol, ilumina muy lindo. Incluso en astronomía, ¿no? En navegación marítima, es una referencia muy importante. Y aquí dice, el lucero de la mañana es como Jesús, es simbólicamente de Jesús. Si usted le dice a Jesús, lucero de la mañana, no está citando a Pedro Infante, no, está citando la Biblia, porque ahí dice claramente, Él es el lucero de la mañana. O sea, lo espero, me ilumina, es valiosísimo y tiene una luz impactante. Entonces, este lucero que es Jesús, dice, va a salir en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Porque los salvos vamos a ser resucitados. Amén. Vamos a ser levantados y nuestro corazón se va a llenar de Él. Y una cosa importante, hermano, no sé a cuánto les gusta estar en tinieblas, pero cuando estamos con la luz es la bendición muy grande de poder vivir. La vida misma requiere luz, ¿no? Entonces dice ahí, este lucero de la mañana va a salir de nuestros corazones. ¿Qué hacemos como iglesia en cuanto a esto, hermano? Pues tenemos que ver que la palabra de Dios siempre nos tiene que dirigir. La siguiente vez que le digan, esto pasó con Elia, denle una clasecita. O compartan lo que aquí humildemente queremos aportar, ¿no? Comparte un poco. A veces comparte tanta cosa y no comparte nada de la iglesia, ¿eh? Comparta un poco más de aquí. Y dice la palabra de Dios, bueno, esta palabra es profética, es segura y hablamos de Jesús. ¿Quién es Jesús? De que nosotros decimos que es el Señor y que Él viene por segunda ocasión. Quizás hoy que tenemos una sociedad tan convulsionada, tantos problemas fuertes, decirle, Señor, tú eres el lucero de la mañana, tú eres el que puede salir y traes bendición y tienes que hablar a la gente de quién es Jesús y Él va a venir. Y una cosa importante, hermano, como viene, nos va a tomar así como estamos. Porque a veces quisiéramos que viniera cuando tenemos días muy lindos, ¿no? Hay éxito, bendición, salud, alguna cosa, pero Él viene cuando Él quiere. Y aunque nuestro día sea malo, de hecho creo que entre más malo sea el día que tengamos cuando Él venga, qué bendición. Porque de ver la guerra, la convulsión y las cosas que los hombres hacen sin Dios, cuando Él nos arrebate, va a ser una bendición muy grande. El lucero de la mañana va a aparecer en nuestros corazones. Y otra cosa importante, como la Biblia es 100% divina, la podemos creer, leer y vivir. Y siempre otra vez muy importante, ¿no? Como decíamos, es el documento pues más difundido, gracias a Dios todavía en el mundo, el libro más leído es la Biblia. Y otra cosa muy importante también, hay algo que es secundario, escritos de otras personas. Si vemos la literatura como una de las bellas artes, la Biblia es una obra maravillosa de artes, pero también hay otros libros, muchos, cientos de libros escritos alrededor. Recordamos El progreso del peregrino, ¿se acuerdan? De Juan Bunyan, que bueno, fue escrito en la cárcel, un pastor inglés hace 300, 400 años, y ahí habla mucho de personajes. De hecho, aquí lo veíamos en películas, ¿no? Veíamos algunos libros ahí muy bonitos, consígalo, porque es un pastor, Juan Bunyan, perseguido. Ahí en la cárcel le escribió que Jesús es para nosotros suficiente. Y dice, yo soy como cristiano, ¿te acuerdas de cristiano? Y habla de otros personajes, unos buenos y unos malos. Y siempre habrá gente buena y gente mala a nuestro alrededor, siempre. Pero ahí está como una novela así, y es otra obra de literatura, ¿no? Cuando decimos, bueno, Juan Bunyan, qué belleza de libro escribió. Ahora, la Biblia, como no tiene errores, podemos siempre hablar de ella de esta manera. No tiene errores. Hay algunas cosas que son nuestra ignorancia. Hay un pastor aquí en la Ciudad de México, el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, bautista, de allá en el sur de la Ciudad de México, decía, esta semana encontré 5 errores en la Biblia. ¿Cómo ve? Pero todos eran míos. ¿Cierto o falso? Entonces, sí. Yo ignoraba, yo no sabía qué pasaba con esto y no entendía el texto. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Pul, no es un perro. Yo tuve un perro Pul hace muchos años, pero Pul es Tigat Pileser.
Nada más que como las personas a su idioma modifican los nombres de personajes importantes, nunca decían los judíos Tiglat-Pileser, dicen y el rey Pul. O sea, ay, no existió Pul. Bueno, sí le decían Pul. ¿Usted cómo le dice a Trump? Nada más dígame, ¿cómo le dice, no? Entonces, bueno, como usted le diga, o a quien quiera, aquí en la política, no me meto en la nacional para no dividir a la iglesia, pero pues no siempre son políticos queridos, ¿no? O acertados. Entonces, cuando la gente tiene un apodo, un sobrenombre, es cultural. Y ahí no es que no existió, es que ellos culturalmente así le llamaban a ese rey asirio. Ahora, dice que la palabra entonces es importante, tenemos que leerla, meditarla, memorizarla y conocerla siempre. No es para un momento o una devoción así de 2 minutitos o menos, yo tengo que leer la palabra. Tengo un plan de lectura, ¿no? ¿Cuánto estoy leyendo de la Biblia? Y de ahí viene mi bendición, pero también tengo que meditar. O sea, ya no nada más como cualquier libro me impresiona o me gusta o no me gusta, pero me impresiona y me hace meditar. Medito en la palabra, ¿qué dice la palabra, no? De hecho, yo creo que una buena actitud sería decirle al Señor, ¿qué me quiere decir hoy? Los 365 días del año, ¿qué me quiere decir hoy, Señor? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué quieres que yo comparta? ¿Cuál es la necesidad de alguien más, no? Eso es importantísimo. Y otra cosa, la Biblia tiene autoridad. Recuerdo otra vez, las obras de literatura tienen errores. Algunas son muy lindas, pero tienen errores. Pueden tener errores o alguna cosa no correcta. Sin embargo, la Biblia es perfecta y siempre va a tener la palabra de Dios para poderla proclamar. Otra cosa importante para nosotros, nos ilumina. ¿Cuántas veces nos sentimos como en tinieblas? El mundo sigue en tinieblas, hermano. Sigue siendo muy atractivo y muy engañoso. Desde que Satanás engañó a Eva y a Adán, con que Dios les ha dicho, o sea, hace tratar de Dios, no morirán. Dios sabe que serán como dioses. Y si así sigue siendo la tentación, muy atractiva, muy mentirosa y totalmente falible. Pero cuando yo veo la palabra, ahí quito mis errores. Ya no tengo este error de conducta, de actitud. Quiero ver que la palabra me ilumine y me dirija donde Dios quiere que yo esté. Y entonces va a ser como una antorcha que me ilumine. Pero también puedo compartir con otros esa luz. Un segundo valor de la Biblia es que tiene origen, el origen de la palabra. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es esto, hermano? Dice Pedro, entendiendo primero esto. O sea, es tan importantísimo lo que les voy a decir, aunque Jesús ilumina y es el Señor y Salvador y todo es muy, muy relevante, pero también esto tenemos que entender, que ninguna escritura es de interpretación privada. Aquí tenemos algo como es una traducción, literalmente quiere decir propia o privada solución, así dice textualmente. Ninguna parte de la Biblia es de propia o privada solución. O sea, que cada quien la entienda como quiera, porque hasta en las leyes y en otras áreas la gente interpreta a su manera, ¿no? Y muchas veces a conveniencia, por error. Sin embargo, aquí dice, la Biblia nunca va a ser de propia o privada solución. Siempre habrá alguien que sabe más que yo, que me puede enseñar, que me puede aclarar, que me puede guiar en el conocimiento de esta palabra perfecta. Y entonces yo digo, bueno, no es mi interpretación. ¿Cuántos hombres piensan que son el rey de la casa? Pues son el rey león. Y ya está pasando de moda y huele medio feo. Bueno, hermano, no es cierto. Cuando la Biblia dice ahí en Efesios que los hombres son cabeza, que falé no es que manda, es que sustenta, que atiende, que cuida. Entonces, dice que soy cabeza, sí, tienes que atender y cuidar. ¿Como quién? Pues como Cristo a la iglesia, nada más. O sea, no es cualquier cosa. Por eso quitemos el machismo de decir, dice que soy cabeza y todos tienen que estar conmigo. Hace muchísimos años, una revista de las Asambleas de Dios que circulaba por toda América Latina, Conozca, era de esta denominación, y hacían dibujitos muy lindos. Había un dibujante ahí muy talentoso y dibujó un hombre así acostado, desparramado. Ya ve que hay quienes no se acuestan, hay que se desparramó. Desparramado ahí, pidiéndole refresco, que le den todo, hasta el perro está allí, y decía, bueno, la Biblia dice que yo soy el Señor de la casa. ¿Es cierto? No es cierto, te equivocates. ¿Qué crees que te equivocates? No es así. Cabeza no es que me sirvan ni me atiendan. De hecho, eso es machismo, ¿no? Porque en muchos hogares sigue siendo muy machista, e incluso algunas iglesias. Yo lamento mucho
que algunas iglesias, que no digo nombres porque no queremos meternos en problemas, pero en privado podemos platicar de algunas interpretaciones muy machistas, ¿no? La mujer no tiene ministerio. La mujer está puesta para estarle con el hombre. Tú tienes que apoyar al hombre. Eso es muy machista. Porque somos iguales, según 1 Corintios 11, dice, no hay hombre ni mujer. ¿No dice así? No hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, o sea, todos somos iguales. En la casa somos iguales el hombre y la mujer. ¿Cómo ve? Ah, sí. Pero el hombre sigue siendo muy macho. La cultura muy macha, ¿no? Entonces tenemos que quitar este machismo y darnos cuenta de esa cuestión. Ninguna propia solución o interpretación, sino lo que la palabra tiene que decirse. Y aquí hay algo que en la Iglesia de Dios se llama la comunidad de la fe. O sea, la comunidad de la fe son los otros pastores e iglesias que interpretan la palabra y que tenemos que escucharlos. Hay ahorita un pastor español, Antonio Cruz, también léalo. Tiene 2 maestrías, un doctorado y es pastor. ¿A la gente preparada en la iglesia? Gracias a Dios que sí, ¿no? Y habla mucho de temas de la palabra y de la familia, de muchas cosas. Y dice, bueno, aún hay gente preparada en las cosas de Dios. Él es español, pero decimos, bueno, hay gente preparada y hay que leerlos. Tienen mucho que decir. Quizás otras cositas, en otras dudosas orígenes, no hay que escucharles a todos. Pero hay gente preparada que sí la podemos escuchar. Por eso dice aquí, en la comunidad de la fe. O sea, yo tengo que estar oyendo gente más preparada, más interesada, más entregada, con más testimonio, para que podamos aspirar a estar dentro de ese contexto. Y otra cosa importante, aún a los grandes teólogos los tenemos que revisar. ¿Sabe quién es perfecto? Nadie. Solamente Dios es perfecto. Entonces nosotros vemos hermanos, teólogos, maestras, misioneros, lo que sea, revisamos lo que predican. A veces vemos cosas en las que no está tan correcto y tenemos que revisar un poquito. Cuando está correcto, está bien. No busquemos problemas cuando no hay. Pero cuando hay algo que interpretar, sí tenemos que decir, hermano, creo que esto no es una correcta interpretación. Aquí están falseando el texto, ¿no? Y hay otro tipo de errores doctrinales que a veces se dan. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ahora, ¿qué es la revelación? Dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que continúa. O sea, nadie puede interpretarlo a su manera. Porque igual hay personas que no van a una iglesia porque piensan que lo interpretamos a nuestra manera. Dicen, no, esa es su manera, no. Tengo un compromiso con la palabra. Si de veras soy creyente, mi compromiso es predicar siempre. No me guste o me guste, como venga la palabra, ahí está interpretada bien. Entonces me comprometo para poder estar creciendo en la palabra de Dios. Y una cosa importante, cuando dice que la Biblia no fue traída por voluntad humana, o sea, no fueron hombres. No fue ningún hombre que trajo la palabra, fue Dios quien quiso que su palabra llegara, ¿no? Usó hombres, usó muchas personas en esa palabra, pero todos fueron dirigidos por Dios. Lo que decimos que es la inspiración, ¿no? Y procede de Dios y tiene heraldos que hablan por Dios. Dios tiene 40 heraldos, o sea, 40 escritores, ya decíamos 12 escritores, pero hay muchos otros testigos que no escribieron, pero también son un gran testimonio que tenemos que estar viendo ahí. Es la palabra del Señor y entonces habrá una dinámica cuando podamos ver lo que está pasando. Y fue la voluntad de Dios que esta palabra llegara. Por eso cuando hablábamos de la alta crítica y la baja crítica, 2 tendencias muy distintas, tenemos que valorar. La alta crítica jamás tiene nada de aciertos, pero la baja crítica sí tenemos que revisar todo lo que se dice, ¿no? Qué se corrige, qué no se corrige, qué manuscritos son muy confiables y otros no tan confiables, pues entonces tenemos que revisar. Pero sí tenemos que ver los manuscritos de la palabra de Dios y hablar claramente de lo que está dado para que no haya ninguna duda. Yo creo que la palabra Dios la dirigió de tal manera que es perfecta, es dada por Él y es una palabra pues que siempre será útil, pero siempre tenemos que estar comprometidos con crecer más en la palabra, estar creciendo en la palabra para que la podamos exponer. Y luego cuando habla de los hombres inspirados por Dios, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habla aquí de un proceso. Es que cada uno tuvo un proceso. Nunca supieron que estaban escribiendo el libro más importante de la historia. Fue parcial, fue temporal, fue en su cultura, fue en su momento. Muchos de los judíos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, judíos y las naciones. Y ahí viene entonces la palabra como en el propósito que Dios tenía, ¿no? Realmente estos hombres hablaron siendo inspirados, decíamos, por el Espíritu Santo, o sea, teopneustos. Pero luego dice, estas personas tenían la inspiración. La palabra inspiración es ferómenos. Ferómenos es inspirar, es ser movido, ser impulsado y ser dirigido. O sea, no era de modo propio de cada uno, sino que fueron movidos por el Señor.
Dios conociendo exactamente lo que se necesitaba. De los 40 que escriben, Él sabía cómo los movió. Las circunstancias históricas, la persecución, el cautiverio, Israel, las naciones, todo lo que se necesitaba está ahí. Fueron movidos, pero también fueron impulsados. No sé cuántos a veces nos falta un impulso, ¿no? Nos sentimos débiles y decimos, que alguien me ayudara un poquito, no me siento con ganas de hacer esto. Bueno, fueron impulsados por el Señor, pero también fueron dirigidos. Y aquí decimos dirigido, no es que Dios no permitió libertad, Él dirige, pero cada hombre o cada escritor tiene una libertad cultural y personal. Por ejemplo, se dice que Moisés pudo tener conocimiento del código de Hammurabi, del 1700 a.C. No era exacto, pero es posible. Hay algunas coincidencias, ¿no? Y si lo tuvo, ¿qué quiere? No le quita autoridad. De todos modos, él escribió diferente, dirigido por el Señor, y nunca es exactamente como el código de Hammurabi. Pero las coincidencias o las diferencias se pueden revisar, y de hecho se pueden revisar, para que nosotros siempre veamos exactamente cómo la palabra de Dios está dada ahí, ¿no? Y nosotros manuscritos se llaman las fuentes. De dónde tomó conocimiento Moisés o cada uno, ya cada uno es específico. Y eso se llama hermenéutica muy especializada. O sea, cada libro tengo que ir a ver quién era, qué sabía, qué no sabía, qué manuscritos hubo, qué usó, qué no usó, y de esa manera puedo sacar un contexto más general de la palabra de Dios. Pero también me da una gran confianza al saber que en el plan perfecto de Dios, Él dirigió su palabra 100%. Sabiendo nuestras necesidades, que en el siglo XXI, o como estemos viviendo ahora, la palabra sigue siendo eficaz. No podemos cambiar, ni queremos cambiar, es la palabra del Señor. Y ahí tenemos una cuestión que solamente Dios puede usar. Hay control y libertad. ¿Cómo ven? Recuerde, el reino de Dios es al revés. Y hay un pastor que fue compañero nuestro, Raúl de la O, está en España, escúchelo y léalo. Es un teologazo, con parálisis cerebral, pero funcionando muy bien. Tiene un milagro en su vida. Y él decía una cosa, hablando del texto, decía, es el reino al revés. Ese es su título, el reino al revés. Porque el reino de Dios es al revés. Ustedes no van a ser esclavizadores, van a ser servidores. Y en el mundo es diferente, pero ustedes van a ser diferentes. O sea, es diferente, el reino de Dios totalmente diferente. Y ahí tenemos entonces control de Dios, porque el Señor sabía lo que se escribía y que iba a escribirse. Pero también cada escritor tuvo libertad y escribió con su personalidad, por su edad o cultura, y hay una diferencia en los escritores. Entonces, hermano, es control y libertad. ¿Se puede o no se puede? Solamente Dios. Igual cuando dice, los casados ya no son dos sino uno, no se puede humanamente o físicamente, pero espiritualmente es la ley de Dios, que los que estamos casados seamos como uno. Ahora, en el Antiguo Testamento, muchos escritores se refieren a la palabra de Dios como revelada por Dios, en 3.800 ocasiones. ¿Cuántas? 3.800. No vaya a contarlas, pero siempre dice ahí, es la palabra, Dios habló, y incluso unos hablan de otros, ¿no? Hasta Pedro habla de Pablo, el hermano Pablo escribió con tanta sabiduría. Esto lo veremos dentro de una semana, si Dios permite. Pero dice ahí, bueno, reconoce en Pablo una gran sabiduría. Dice, una sabiduría que le fue dada, y escribe cosas difíciles de entender, con lo cual también coincidimos. Pero sí decimos ahí, bueno, ahí está la palabra. El texto original fue inerrante e inefable. O sea, no tiene errores ni falla. Y ahí tenemos la palabra, ¿no? Proverbios 30, 1 Corintios 14 y 1 Tesalonicenses 2:13. Ahí tenemos los escritos. Ahora, nuestra fe está basada en una revelación proposicional. Yo tengo siempre que ir a la Biblia. O sea, del tema que nos pregunten, vamos al texto. Esa es la respuesta, no es lo que yo pienso, lo que leí, lo que vi. Tengo que pensar, leer y ver mucho, pero no todo lo que pienso, leo y veo es bueno. A veces tengo que estar revisando e ir a la palabra, ¿qué dice el texto? O cuando alguien me demuestra con el texto, no tengo ninguna duda. El texto lo dice, y si el texto lo dice, no se discute. Eso es lo que tenemos que seguir promoviendo, ¿no? Hay una cosa importante ahí, ninguna idea o razonamiento viene nada más de los hombres. En todo Dios participó, y ese es el milagro de la inspiración. Recuerda que Dios hace milagros, incluso nosotros somos un milagro, porque siendo diferentes, Dios nos usa, tenemos bendición y gracia, y es un milagro que tengamos vida y que le sirvamos al Señor todavía nosotros. La semana pasada hablé de bautistas españoles, ¿no? Hay uno de ellos que se llama José Grau, tiene libros muy interesantes, ya murieron todos ellos, pero bueno, habla de la teología, habla de la palabra, habla de cosas muy importantes, y ahí vemos cómo Dios usó gente muy intelectual. Y José María Martínez, otro gran teólogo de hermenéutica, todas las materias de hermenéutica tienen base con su libro Hermenéutica, una interpretación. No son perfectos, pero ¿cómo ayudan?
Y hasta decimos cómo Dios iluminaba a estos hermanos, ¿no? Ya no es iluminación, es como una dirección de Dios en estos escritores. Pero hay gente que sabe muy bien. Por eso usted puede leer a buenos autores. Seguimos teniendo buenos autores cristianos. Cristianos y no cristianos, usted puede leer lo que quiera. Pero siempre los autores cristianos son la base de lo que nosotros podemos creer y lo que podemos compartir también. Entonces la palabra de Dios siempre ha estado allí, es viva, es eficaz y Dios pone gente que nos puede enseñar. Por eso decíamos, la comunidad de la fe son hermanos y hermanas bien preparados que son un contexto para nosotros. De hecho, a nivel personal nos puede preguntar, para no hablar ni mal de nadie aquí, pero personalmente sí podemos decir, bueno, recomendamos mucho algún autor, algún predicador, hermanos en Cristo, ministerios que están funcionando y creemos que pueden seguir funcionando. Y siempre estamos como en un contexto. Dios no nos quiere solitarios, no quiere que cada quien funcione o cada iglesia sea como única. Estamos en esa misma comunidad de la fe. En nuestro pequeño grupo de iglesias tenemos 13 iglesias, ¿no? De muchas culturas y lugares, pero bueno, tenemos la bendición de estar unidos y de una manera aprender unos de otros. En alguna ocasión le dijimos a los hermanos de Veracruz, nosotros aprendimos de ustedes, porque ustedes están en lugares difíciles, son bilingües, están sirviendo mucho, y no es que yo vengo a enseñarles, yo vengo a aprender de ustedes. ¿Se podrá o no se podrá? Esa es la actitud. Y si somos humildes, Dios nos puede usar, pero el que es soberbio se bloquea, porque ya hasta es un poquito insoportable, ¿no? Tenemos que tener el testimonio del Espíritu y de la palabra. Y dice aquí que son dos, el Espíritu y la palabra son testigos. Y aquí hablamos un poquito de lo legal. Cuando dice la Biblia, cuando sea por 2 o 3 testigos, que no sea una sola persona que dice algo, porque puede decir verdad o mentira, pero cuando son 2 o 3, ya será muy difícil, a menos que estén en un complot, pero generalmente 2 o 3 testigos no tienen que fallar. Y aquí tenemos 2 testigos, el Espíritu, que inspiró, que es Dios, y la palabra. Siempre tengo que ir a la palabra como testigo, como obra de literatura, pero como testigo de las cosas de Dios. Y entonces en la iglesia tenemos certidumbre. Por eso le invitamos siempre a conectarnos, a estar unidos. Nadie es solo, nadie es autónomo, nadie es autosuficiente. Siempre tenemos comunión con nuestra iglesia local o con la denominación, en nuestro caso, ¿no? Siempre tenemos que estar en contacto con eso y es una bendición muy grande. Decir qué bueno que la iglesia sigue siendo igual. En el tiempo de Pablo y Pedro, bueno, era la iglesia perseguida, pero sus escritos dirigidos por el Señor hasta el día de hoy siguen siendo un testimonio. Siguen siendo bendición y siguen siendo la base de la fe. Nosotros predicamos toda la Biblia. Ese es el cimiento de la fe, ¿no? Y cuando predicamos toda la Biblia, tenemos entonces que aprender algo, porque no es lo que me parece bonito, me agrada, sino, bueno, es la palabra completa, ¿no? Y ahí tenemos una palabra donde hay iluminación. Como repetimos, ya nunca hay iluminación ni revelación en aquel tiempo. En la palabra de Dios fue dada únicamente en su momento. Hoy día Dios nos dirige para que entendamos. Se usa la palabra iluminación también para nosotros, pero ya no hay revelación. Que nadie salga con un libro nuevo, una revelación igual que la Biblia, nunca se puede hacer. Es un error histórico. Cuando estudiamos historia de la iglesia y dogmas también, dogmática, hubo muchos errores. Pero cuando son aciertos, hermanos, hay que estar entendiendo y procurando que las cosas funcionen bien para la gloria de Dios. Hemos visto entonces esas características de la Biblia aquí en 2 de Pedro, que son certeza y origen. De manera que desde hoy salgamos con la convicción, totalmente seguros de la palabra perfecta que tenemos en las manos. Es una palabra que me da certeza, pero su origen viene 100% de Dios y 100% de cada uno de los escritores. Oramos al Señor, hermanos, así sentados como estamos, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos una bendición muy especial porque hemos visto un texto perfecto, Señor, un texto que nos ilumina, que nos dirige siempre, y tenemos la bendición de proclamar y de vivir, y queremos, Señor, como tu siervo Esdras, primero inquirir en tu ley, para luego poder cumplirla y después enseñarla. Eso es lo que decía Esdras, y nosotros hoy queremos aprender a hacer esto. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades también, nuestra situación muy particular que cada uno tenemos. Sin embargo, Señor, que en medio de cada circunstancia tú te muevas y que así como usaste estos hombres y mujeres en la historia de la iglesia y en la actualidad, nos sigas usando a nosotros. Tú conoces cada necesidad, cada circunstancia, por lo cual queremos seguir siendo gente que cree en esta palabra, que la puede predicar y la puede vivir. Que esta palabra sea vida para la gente, y cuando nos pregunten algún tema, siempre hagamos una referencia a lo que dice Dios en su palabra. Aunque no sea popular, aunque no sea agradable, nosotros tenemos esta referencia siempre de lo que tú dices. No es mi concepto o el concepto de alguien más, o un escritor o un expositor, sino siempre tiene que ser el concepto que surge de tu palabra perfecta. Que como iglesia sigamos siendo muy
basados siempre en esta palabra, para vivirla, para predicarla y para compartirla con la gente. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias.